cifras realmente dramáticas. Por eso es que ya estamos enlazadas con la doctora Irma Díaz Livaque. Ella es fiscal superior y coordinadora nacional de las fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Doctora Díaz, buenas noches, bienvenida. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Jennifer. Un gusto de poder compartir contigo estos minutos. Doctora Díaz, realmente dramática esta cifra, 674 en lo que va de los últimos 5 años, es decir, estamos en una situación en la cual no solamente la normativa que se ha lanzado, las fiscalías especializadas y el trabajo, incluso que hacen por parte de las autoridades a distinto nivel, puede hacer descender esta cifra macabra de feminicidios en nuestro país. ¿Qué nos falta hacer? ¿Qué está pasando? Sí, la verdad es que lo que tenemos que hacer es una reflexión y tenemos que actuar, porque ya las cifras, como tú has señalado, son cifras bastante alarmantes y que la pérdida de una sola vida, como siempre digo, ya es alarmante. 674 feminicidios en los 5 últimos años es realmente, nos pone la piel de gallina, ¿no? ¿Qué es lo que no... ¿Por dónde es que de repente los esfuerzos que se hacen para detener estas cifras no está funcionando? Porque, digamos, en los últimos años hemos visto incluso que se han incrementado las penas, las sanciones para este tipo de crimen, pero eso no es pues disuasivo para quien vaya en algún momento a atentar contra incluso su propia pareja o expareja. Sí, en realidad lo que usted señala es cierto. Lo que pasa es que necesitamos sensibilizar a la ciudadanía. Necesitamos mucha prevención a través de las instituciones del Estado y a través de este Sistema Nacional de Justicia que tiene que ver con la prevención en lo que es violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Véase que cuando terminamos en feminicidio es porque esta víctima anteriormente ya ha tenido muchos casos de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer, de sus parejas, de sus ex convivientes, de sus propios esposos. Inclusive hemos tenido a la fecha 10 casos de feminicidio producidos por sus propios padres. Entonces lo que se requiere es mucha sensibilización y se requiere en realidad una sanción efectiva, ¿no? Una sanción efectiva como lo hemos visto en este último caso, que por lo menos ya haber solicitado el Ministerio Público la prisión preventiva, el Poder Judicial, ¿no es cierto?, ha otorgado esta medida y esa es una medida que tiene que transmitirse a la ciudadanía, que no hay delito que no sea sancionado, ¿no? Que no va a sancionarse, perfecto. Entonces, por el ámbito punitivo, por las normas, por el proceso que se está siguiendo por parte del Ministerio Público, quien tiene a su cargo realizar esta carpeta fiscal para que haya una sanción ejemplar, está hecho el trabajo. Pero en el ámbito preventivo, que es lo que nos interesa a nosotros, que no se registren mayores casos, hay todavía mucho trecho por donde caminar, empezando por el tema de la educación. Cierto, Jennifer, y justo debo compartir que el Ministerio Público está preocupado por estas cifras, preocupado como en todas las áreas que dentro de nuestra función venimos realizando a través de las fiscalías en las diferentes investigaciones. Pero en lo que respecta a mi feminicidio, nosotros estamos teniendo un programa 360 en el cual podemos advertir no solamente las cifras de feminicidio, sino ciertos parámetros que nos permiten verificar por qué se llega a un feminicidio, y ahí es que tenemos estadísticas, ¿no? Por ejemplo, decimos, entre 18 y 24 años han sido víctimas de feminicidio en un porcentaje de 25.5. Entre 25 y 34 años tenemos feminicidios que representan el 32.5%. Y todas estas cifras que la podemos obtener del Observatorio del Ministerio Público nos ha permitido crear este programa de prevención 360 que permite acompañar a las personas no solamente que han sido víctimas del feminicidio como víctimas directas, sino también aquellas víctimas indirectas que son las familias que sufren por la pérdida de un familiar. En este sentido, nosotros hacemos un trabajo, estamos empezando a hacer un trabajo coordinado con las víctimas, los familiares, a través inclusive tenemos nosotros una agrupación de fiscales que van a sensibilizar a los colegios, que van a hacer campañas, ¿no es cierto?, de educación para que también
sepan cuáles son las penalidades, para que también entiendan dónde deben denunciar cuando hay un caso son víctimas de violencia, porque esas violencias reiterativas van a terminar justamente en un caso de feminicidio, que es la violencia extrema. Ajá. Entonces, si no sensibilizamos, si no acompañamos a las víctimas, definitivamente vamos a seguir creciendo en estos índices que son muy dañosos y muy sensibles para toda la ciudadanía. Y que es como un círculo vicioso del cual no parecemos que no salimos. Entonces, finalmente, este programa de prevención 360, doctora Díaz, de lo que se trata es una tolerancia cero a todo tipo de violencia. Totalmente, ¿no? Y es lo que justamente buscamos el Ministerio Público, de fortalecer este programa 360 para que lleguemos a hacerle un seguimiento a esta víctima, no solamente, por ejemplo, cuando registramos si Juana fue violentada en una oportunidad y tiene un proceso y nuevamente presenta unas medidas de protección por un nuevo caso, entonces ya el Ministerio Público tiene una alerta, ¿no? Una alerta señalando, esta es una posible víctima de feminicidio, entonces necesitamos hacer los acompañamientos, necesitamos ver qué medidas adicionales debemos presentar para evitar que se convierta en una posible víctima de feminicidio más adelante. Y una cifra más, ¿no?, de la cual lamentar. Muchísimas gracias, doctora Irma Díaz. La vi que nosotros vamos